Hola, esta semana comenzamos con la unidad 3 que corresponde a análisis de la información. ¿Ya? En esta primera clase vamos a ver algunas definiciones eh, que vamos a utilizar durante esta unidad y la siguiente y que corresponden a algunas definiciones de estadística. ¿Ya? En esta unidad que corresponde a análisis de la información vamos a trabajar métodos para resumir, para mostrar información a través de tablas de frecuencia y de gráficos y también poder sacar conclusiones a partir de esas representaciones. ¿Ya? Entonces, lo primero vamos a trabajar con algunos conceptos: población, muestra y variables. Partamos con un ejemplo. Nos dice acá, ¿cierto? Se encuestó a estudiantes de INACAP Chillán, se organizó la información en el gráfico, ¿cierto?, que aparece a la derecha. Ya tenemos dos gráficos circulares, dos gráficos también llamados de torta, ¿ya?, de segmentos, donde nos indica en el primero INACAP Chillán, ¿cierto? Los estudiantes de INACAP Chillán, aparecen distintos porcentajes y la etiqueta, ¿cierto?, dice comedia, terror, infantil, acción. Ya lo mismo para el segundo gráfico que dice una sección, un curso, ¿cierto?, del área de salud, aparecen estos distintos porcentajes, ¿cierto? Y las mismas etiquetas: comedia, terror, infantil y acción, ¿ya? Las preguntas nos dice qué se está investigando en esta encuesta, ¿ya? Solamente con la información que nos entregan los gráficos, ¿cierto? Podríamos decir que en estas encuestas, ¿cierto?, se está preguntando los tipos de películas favoritos de un grupo de personas, ¿ya? En el caso del primer gráfico, ¿cierto?, todos los estudiantes de INECAP Chillán, y en el segundo solamente un curso, una sección del área de salud. ¿Qué puede inferir acerca de los estudiantes? ¿Ya? Si vemos el primer gráfico, podríamos decir que la mayoría de los estudiantes, el 42%, el grupo más grande, prefiere las películas de comedia. ¿Ya? El grupo menor prefiere películas de terror, 10%, y las películas infantiles, ¿cierto?, y de acción tienen porcentajes similares, ya casi la mitad, ¿cierto?, si consideramos los dos del total de los estudiantes, que corresponden, ¿cierto?, al 25 y el 23%. Siguiente pregunta nos dice: ¿se puede considerar el curso como un subconjunto de los estudiantes de INECAP Chillán? ¿Ya? Cuando consideramos un conjunto, ¿cierto?, que cada uno de los elementos tiene cierta característica que comparten entre ellos, ¿ya? Podemos pensar en todos los estudiantes de INECAP Chillán, ¿cierto? Todos los estudiantes eh, estudian, ¿cierto?, en esta sede. Y si consideramos, ¿cierto?, la sección del área de salud, también comparten esa característica, ¿ya? También son estudiantes de la sede de Chillán, pero es un grupo más pequeño. Solamente estamos considerando una sección del área de salud, ¿cierto? Un curso pequeño, pero que también cumple la característica del grupo mayor, ¿ya? Entonces en este caso sí es un subconjunto, es un grupo más pequeño dentro de este grupo grande, ¿cierto?, que considera a todos los estudiantes de todas las áreas, ¿cierto?, de la sede, ¿ya? Y la última pregunta dice: ¿podrían decir que la sección es una buena representación del estudio realizado en toda la sede? Si comparamos los porcentajes entre el total, ¿cierto?, de estudiantes y solamente esta sección, vemos, por ejemplo, que en el caso de comedia cambian los porcentajes, ya no es el mismo. Y además no es en el caso de la sección del área de salud, ¿cierto? La comedia no es la preferencia mayoritaria, ¿ya? Lo tiene en las películas de acción con un 38%, ¿ya? Entonces, en este caso, solamente esta área, sus resultados, si los comparamos con todos los estudiantes, no son iguales, varía, ¿ya? Y podría variar si es que elegimos a un curso o una carrera, ¿cierto?, de un área distinta, ¿ya? Puede que cambien también estos porcentajes. Entonces, si consideramos solamente un grupo pequeño, la idea es que sea representativo, ¿cierto?, de este grupo mucho más grande que son todos los estudiantes, ¿ya? ¿Cómo podríamos mejorar esto? Que si no queremos preguntarle a todos los estudiantes, generalmente, ¿cierto?, son alrededor de 5.000 estudiantes, podemos tomar un grupo más chico y hacer un estudio, ¿cierto?, a partir de eso. Pero lo importante acá es que ese grupo sea elegido al azar o sea elegido dependiendo, ¿cierto?, de los distintos tipos de muestras que podemos elegir, ¿ya? Por lo menos en nuestro curso no nos vamos a meter tanto en ese tema de las distintas formas y las distintas fórmulas, ¿cierto?, para escoger muestras, ¿ya? Pero de cierta cantidad de personas, ¿cierto?, un 10% por lo menos del total de la población, nos va a servir como una elección correcta de un grupo pequeño, ¿cierto?, que
represente a toda la población. Veamos algunos conceptos básicos, ¿cierto?, que estábamos mencionando en el ejemplo, ¿ya? Población es un conjunto de individuos, ¿cierto? O elementos, depende del estudio que estemos haciendo, con características determinadas. Por ejemplo, todos los estudiantes de la sede INACAP Chillán, ¿ya? Todas las personas que viven en Chile, ¿ya? Tenemos una población, un grupo ahí mucho más grande, ¿ya? Y una muestra es un subconjunto de esa población, ¿ya? Como les decía, en el caso que la población sea un grupo demasiado grande, uno puede elegir una muestra, hay distintas técnicas para elegir, ¿ya? Por lo menos para nosotros, para nuestro curso, nos vamos a conformar que sean elegidos al azar y que sea un grupo por lo menos de 10%, del 10%, ¿cierto?, de la población, ¿ya? Variable estadística corresponde a la característica que nosotros estamos estudiando en una población o una muestra, ¿ya? Por ejemplo, el tipo de películas que prefieren, ¿ya? La región donde viven, la ciudad de donde provienen, eh, cuál es la cantidad de personas que viven en su hogar, ¿ya? Cuál es la cantidad de hermanos, etcétera, ¿ya? Todas esas son las variables que nosotros podríamos estudiar. Y en ese caso se separan, tenemos distintos tipos, cuantitativas y cualitativas. En el caso de las variables cuantitativas, ¿cierto?, es las que describe una cantidad, un número, ¿ya? Número de hermanos, tiempo, sueldo promedio, ¿cierto? Eh, días que llevan en cuarentena, etcétera, ¿ya? Que nosotros podemos expresar como números y podemos hacer operaciones entre ellas. Y en el caso de las variables cualitativas, son las que describen una cualidad, ¿ya? Por ejemplo, el color de ojos, ¿cierto? La región de donde viven, la ciudad de donde provienen, color preferido, ¿cierto? Lugar obtenido en una competencia, ¿ya? Etcétera, ¿ya? En ese caso que describe una cualidad, son variables cualitativas, ¿ya? Y un dato es la cantidad o el valor observado de una variable, ¿ya? Por ejemplo, si hacemos un estudio de las edades de las personas que componen un curso, ¿ya? Si alguien dice 21 años, 22 años, 25 años, 18 años, ¿cierto? Cada uno de esos valores corresponde a un dato distinto que nos están entregando para trabajar, ¿ya? También dentro de las variables tenemos distintos tipos, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de las variables cuantitativas, tenemos variables discretas, ¿ya? Son variables que presentan separaciones entre cada uno de los valores, ¿ya? Por ejemplo, el número de hijos, 0, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? No hay valores entre medio de esos números, ¿ya? Son valores generalmente valores enteros, que no hay valores intermedios, ¿cierto?, entre uno y otro, ¿ya? Y en el caso de las variables cuantitativas continuas, las variables pueden obtener distintos valores entre un número y otro, ¿ya? Dentro de un intervalo específico, ¿ya? Por ejemplo, la masa, la estatura, si tenemos valor de estatura en metros, 1,65, 1,67, 1,78, 1,79, ¿cierto? E incluso podríamos tener valores decimales entre medio de eso si es que nuestra escala de medición, ¿cierto?, es aún menor, si estamos midiendo en milímetros, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí podríamos tener infinitos valores dentro de un rango, entre 1 y 2 metros, ¿cierto? Tenemos infinitos valores decimales, ¿cierto?, que podríamos tomar dependiendo, obviamente, de nuestras unidades de medida, ¿ya? Y en el caso de las variables cualitativas, tenemos variables cualitativas ordinales, ¿ya? Son variables que pueden tomar distintos valores y que se pueden ordenar, ¿ya? Pero que no es necesariamente hay un intervalo entre ellos o son expresados como número. Por ejemplo, si se le pregunta a alguien la sensación de dolor, una escala de leve, moderado o fuerte, ¿ya? Podemos ordenarlo, hay una escala, ¿cierto?, en ese caso, pero no necesariamente son números y operaciones que podemos hacer entre ellos, ¿ya? En el caso de las variables cualitativa nominal, ¿cierto?, son simplemente nombres, no hay un orden entre ellos, ¿ya? Por ejemplo, si hablamos de colores, azul, negro, rojo, ¿cierto? No hay un orden entre ellos que nosotros podamos establecer, ¿ya? O la ciudad de nacimiento, ¿cierto? Eh, la región donde viven, ¿ya? No hay una ordenación entre ellos.
Lo que hablábamos, ¿cierto? De forma general, con respecto a las muestras, ¿ya? Obviamente si nosotros elegimos tiene que ser si elegimos una muestra tiene que ser representativa, ya tiene que representar todos los datos que corresponden a la población. Como les mencionaba, ¿cierto? Hay distintas técnicas para elegir las muestras. Por lo menos nosotros nos va a importar que estas muestras sean aleatorias, ¿cierto? Sean al azar, ¿ya? Y que sean por lo menos 10% de el total que corresponde a la población. Pasemos ahora al tema de la construcción de tablas de frecuencias, ¿ya? La idea de las tablas de frecuencias es que nosotros podamos ordenar gran cantidad de datos en cualquier estudio estadístico, ¿cierto?, que estemos haciendo y poder tomar conclusiones que sea mucho más fácil visualizar estos datos y que podamos, ¿cierto?, verlos representados también, más adelante lo vamos a ver, de forma gráfica, ¿ya? Que ayuda, ¿cierto?, como veíamos en el ejemplo inicial, eh, poder sacar conclusiones a partir de esa información. ¿Ya? Sabemos que lo que estamos viendo, estamos trabajando ahora, corresponde a parte de estadística, que es parte de matemáticas, la ciencia que se ocupa de los métodos y los procedimientos para recopilar, analizar y para también interpretar datos en gran cantidad, ¿ya? Lo que nos permite a su vez después poder sacar conclusiones e incluso, ¿cierto?, poder ver qué podría suceder a futuro si es que se sigue realizando algún tipo de experimento, ¿ya?, o algún estudio. Ya, un ejemplo de esta tabla de frecuencia. En este caso, ¿cierto? Tenemos color, aparecen distintas categorías, azul, rojo, verde, rosa, violeta, el total también, y nos habla de frecuencia absoluta. ¿Qué significa esta frecuencia absoluta? Nos indica, ¿cierto? Si vemos de modo general, ¿cierto?, esta tabla, podríamos pensar que se le preguntó a un grupo de personas cuál es su color favorito, ¿ya? Y aparecieron estos distintos valores, estas distintas categorías. La frecuencia absoluta indica cuántas veces se repitió cada uno de esos datos, ¿ya? Entonces, en caso azul, su frecuencia es 5. 5 personas, ¿cierto?, dijeron que les gustaba el azul, 4 personas el rojo y así sucesivamente para cada una, ¿ya? La frecuencia absoluta nos indica cuántas veces apareció cada uno de los datos, ¿cierto?, en nuestras observaciones. Acá una tabla más completa, ¿cierto? En este caso, ¿cierto?, la tabla, en cada una de las tablas aparece, ¿cierto?, qué información estamos mostrando, ¿ya? En este caso el título nos dice, es un estudio sobre la cantidad de hermanos, ¿ya? Cantidad de hermanos, ¿ya? Un número, los podemos expresar como números, la cantidad de hermanos que tiene cada una de las personas, es una variable cuantitativa, ¿cierto? Y en este caso una variable cuantitativa discreta, ¿cierto? 0, 1, 2, 3, 4, 5 hermanos son valores enteros, ¿ya? En el caso de la tabla, ya vamos a ver algunas de las frecuencias con las que vamos a trabajar. Eh, Siempre en la tabla, ¿cierto? Primera columna tenemos nuestra variable, en este caso la cantidad de hermanos, ¿ya? Y ahí listados hacia abajo, ¿cierto? 0, 1, 2, 3, 4, los valores que aparecieron nombrados en el estudio, ¿ya? La frecuencia absoluta, como les comentaba, corresponde a las veces que aparece cada uno de los datos, ¿ya? Entonces acá podemos interpretar 12 personas dijeron que no tenían hermanos, 13 personas un hermano, 14 personas dos, y así para cada uno de los valores, ¿cierto?, de nuestra variable. La frecuencia acumulada corresponde a los valores de la categoría, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, 0 hermanos, y también a los anteriores. Como la primera categoría, ¿cierto?, no hay ninguna anterior, se mantiene igual que la frecuencia absoluta, ¿ya? Y de ahí en adelante vamos sumando, ¿cierto?, con los siguientes. Para la segunda categoría, entonces, serían 13 más 12, 25. ¿Qué corresponde a eso? No solamente a las personas que tienen un hermano, sino que también a las que no tienen ningún hermano, ¿ya? Esa es la suma total de la frecuencia. Si vemos con los siguientes, ¿cierto? Si vamos sumando, en el caso de tener dos hermanos, ¿cierto? Si sumamos 14 más 13 más 12, o hacemos la suma, ¿cierto?, del anterior 25 más 14, me dan 39, ¿ya? Entonces, ¿para qué nos sirve la frecuencia acumulada? Para considerar el valor de la frecuencia absoluta, no solamente de la categoría, sino que también de las anteriores, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si alguien les pregunta en este estudio, ¿cuál es la cantidad de personas que tiene 3 hermanos o menos? Ya, nosotros podríamos hacer la suma de estos valores,
Pero si tenemos calculada la frecuencia acumulada, podemos ir directamente al valor de la frecuencia acumulada, ¿cierto? Y sería el total 43. 43 personas entonces tienen 3 hermanos o menos. 3, 2, 1 o 0, ¿cierto? Hermanos. ¿Ya? En el caso de la frecuencia relativa, es una razón, ¿ya? Una razón entre los valores de la frecuencia absoluta y el total de datos. En este caso, si nosotros sumamos, ¿cierto?, toda la frecuencia absoluta, sabemos que el total de datos, ¿cierto?, es 45, ¿ya? Y, por ejemplo, para el primero, la frecuencia relativa sería 12 dividido 45. Lo podemos expresar como una fracción, ¿ya?, como una razón o como número decimal si es que hacemos la división. Generalmente nosotros vamos a trabajar en esos casos con dos decimales solamente, ¿ya? Y lo mismo para cada una de las categorías. Si vamos haciendo la división entre la frecuencia absoluta, por ejemplo, para el siguiente, 13 dividido 45, me daría, ¿cierto?, este valor, ¿ya? Y en el caso de la frecuencia relativa porcentual, ¿cierto?, podemos obtener cada uno de estos valores representados, ¿cierto?, como un porcentaje, ¿ya? Si nosotros tomamos la frecuencia relativa y lo multiplicamos por 100, nos va a dar exactamente, ¿cierto?, cada uno de los valores de porcentaje para cada uno de los grupos, ¿ya? Y por lo menos con esas frecuencias nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Un resumen, ¿cierto?, de las frecuencias. En el caso de la frecuencia absoluta, generalmente representada por f minúscula, ¿cierto?, es el número de veces que se repite un mismo dato u observación, ¿ya? Generalmente se representa con una f minúscula. En el caso de la frecuencia acumulada, f mayúscula, ¿cierto?, es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o iguales al valor que estamos considerando. La frecuencia relativa se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta, ¿cierto?, de cada dato dividida por el total de datos que se representa, ¿cierto?, por n, ¿ya? Y en este caso lo podemos escribir como una fórmula como la que aparece acá, ¿ya? Y para obtener, ¿cierto?, la frecuencia de forma porcentual, si nosotros multiplicamos la frecuencia relativa por 100, vamos a ir obteniendo cada uno de los valores en porcentaje. Veamos la construcción, ¿cierto?, de una tabla a partir de un ejemplo. Cambiamos aquí la vista para poder desarrollar. Dice, construya una distribución, ¿cierto?, una tabla de frecuencia que incluya frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia porcentual, ¿ya? Nos dice, los siguientes datos son el número de mascotas que tiene un grupo de estudiantes. Construye una tabla de frecuencia. Y tenemos todos estos datos, ¿cierto?, desordenados que fueron recopilados en esta encuesta de la cantidad de mascotas que tiene cada una de estas personas. En total aquí tenemos 32 datos, ¿ya? 32 datos, 32 personas se preguntaron. Lo importante acá, ¿cierto? ¿Cuál es la variable? ¿Qué es lo que se está estudiando? La cantidad de mascotas que tiene cada una de estas personas, ¿ya? Entonces, en nuestra tabla dijimos que primero siempre va a ir la variable. Podemos decir que es el número de mascotas, ¿ya? Lo primero que va a ir, primera columna, ¿ya? Y en esa variable tenemos que ver cuáles son los valores, ¿cierto?, que aparecen dentro de los datos, ¿ya? Si vamos viendo, ¿cierto?, parte en el 0, hay personas que no tienen mascotas, 0, aparece en el 1 también, 2, 3, 4 y hasta 5 mascotas, ¿ya? Esos son los valores que toma la variable que aparecen, ¿cierto?, en este estudio. Lo que vamos a calcular a continuación, ¿cierto?, corresponde a la frecuencia absoluta. En el caso de la frecuencia absoluta, ¿cierto?, recordemos que es la cantidad de veces que se repite un dato, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Contar cada una de las veces, ¿cierto?, que aparece cada uno de los datos. Por ejemplo, en el caso del 0, ¿cuántas veces aparecen todos estos 32 datos? ¿Ya? Lo que podemos hacer es ir marcando cada uno para que no nos perdamos, ¿cierto?, en las cantidades. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 veces entonces aparece mencionado que tienen 0 mascotas. En el caso del 1, ¿cierto?, si consideramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 veces, ¿ya? 10 personas tienen solo una mascota. Si consideramos los que tienen 2, tenemos 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 7 personas. ¿Ya? Los que tienen 3 mascotas, tenemos 1 y 2. 2 personas solamente tienen 3 mascotas. ¿Cuántas tienen 4? Solamente 1. Y 5, ¿cierto? Tenemos solamente 1. ¿Ya? ¿Cómo nosotros podríamos comprobar que hicimos bien el conteo? ¿Ya? Sabemos que acá tenemos 32 datos, se les preguntó a 32 personas. Nuestra frecuencia absoluta, si hacemos la suma, tiene que darnos también ese mismo valor. Si nos da más o menos, entonces ahí tendríamos que revisar. Quizás contamos algún valor 2 veces o quizás nos faltó contar alguno de los valores. ¿Ya? Entonces en este caso, si hacemos la suma, nos da exactamente los 32. Deberíamos estar bien. Puede que alguien se haya equivocado en 2 valores, ahí ya habría que empezar a contar nuevamente. La idea por eso es ir marcando cada uno de los valores de forma distinta a medida que vamos contando. ¿Ya? La frecuencia siguiente, ¿cierto? Es la frecuencia acumulada. ¿Ya? En ese caso, representada por F mayúscula. La frecuencia acumulada, ¿cierto? Dijimos que es la suma de los valores de la categoría y también los anteriores. En el caso de la primera se mantiene, ¿cierto? Igual, ¿ya? No hay ninguna anterior, entonces va a ser 11. Y así vamos sumando, ¿cierto? Con la siguiente. En este caso, para la segunda categoría, ¿cierto? Serían 21, 10 más 11. Después para la siguiente, ¿cierto? Si vamos haciendo la suma, deberían ser 28. La siguiente, si sumamos 2, ¿cierto? 30. 31 para la siguiente y finalmente, ¿cierto? 32. ¿Ya? En el caso de la frecuencia acumulada también podemos comprobar que en la última categoría, ¿cierto? De la tabla vamos a obtener el mismo valor total, ¿cierto? De los datos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si les pregunta, hay alguna pregunta asociada y les dice cuántas personas tienen 4 mascotas o menos, vamos directamente, ¿cierto? A la frecuencia acumulada van a ser 31. ¿Ya? 31 personas tienen 4, 3, 2, 1 o 0, ¿cierto? Mascotas. ¿Ya? La siguiente es la frecuencia relativa. Y en este caso, ¿cierto? Es una división, una razón, entre la frecuencia absoluta y el total de datos. Por ejemplo, para la primera la podemos dejar expresada como 11 dividido 32 y si calculamos, ¿cierto? Eso en valor decimal, 11 dividido 32 lo vamos a dejar como 0,34. ¿Ya? Da con más valores decimales, pero lo vamos a dejar solamente con 2. 10 partido 32 para la siguiente. Son 0,31. 7 dividido 32. 0,21. 2 dividido 32 el siguiente. 0,06. 1 dividido 32. 0,03. Y el último lo mismo, 1 partido 32. 0,03. ¿Ya? Esa sería la frecuencia relativa. En el caso de la frecuencia relativa, también si nosotros hacemos la suma de todos estos valores, debería darnos siempre 1. ¿Ya? Por un tema de los decimales, por ejemplo, en este caso yo fui cortando todos los decimales a solamente 2 cifras, me va a dar un poco menos. Aquí en este caso debería darme 0,98. Mientras más nos acerquemos al 1, ¿cierto? Obviamente más cercano a los valores reales y nos vamos a ir acercando, ¿cierto? A ese valor. ¿Ya? En el caso de la frecuencia relativa porcentual, ya teniendo, ¿cierto? Estos valores de la frecuencia relativa, si nosotros los multiplicamos por 100, vamos a obtener, ¿cierto? El porcentaje. En este caso 34%, por el siguiente 0,31% sería 31% y así sucesivamente para los siguientes. Si vamos multiplicando 21%, 6%, 3% y 3%. ¿Ya? Lo mismo acá. En este caso, si nosotros hacemos la suma de todos los porcentajes, debería darme 100% o muy cercano, ¿cierto?
dependiendo de la cantidad de decimales que estemos trabajando o si vamos cortando, ¿cierto?, en las cifras decimales.